¿Alguna vez has sentido que sabías lo que tenías que hacer, lo tenías claro en tu corazón, pero aún así terminaste haciendo exactamente lo contrario? Y no por rebeldía, no por maldad, sino porque alguien más te convenció, porque te dijeron algo que sonaba piadoso, algo que parecía de Dios, y tú lo creíste. Y cuando todo terminó mal, te preguntaste, ¿cómo pude ser tan ingenuo? ¿Cómo dejé que me engañaran así? Quiero contarte una historia que está escondida en el primer libro de Reyes, capítulo 13. Es una historia extraña, incómoda, de esas que no suelen predicarse en las iglesias porque plantea preguntas difíciles. Pero es una de las historias más importantes que puedes conocer si quieres entender cómo funciona la obediencia, cómo opera el engaño espiritual y por qué a veces el castigo parece tan desproporcionado. Es la historia de un profeta joven que obedece a Dios, cumple su misión con valentía y luego es destruido por creer en la voz equivocada. Y lo más impactante de todo, cuando muere, un león lo mata, pero no lo devora. Se queda ahí, parado junto al cuerpo, como si custodiara la evidencia de una lección que el mundo necesita ver. Si te quedas hasta el final, vas a entender algo que podría salvarte de uno de los errores más comunes y más peligrosos en la vida de fe: confundir la voz de los hombres con la voz de Dios. Y si esto resuena contigo, suscríbete al canal. No porque yo lo pida, sino porque necesitas este tipo de enseñanza en tu vida. Escucha bien. En los días del rey Jeroboam, el reino de Israel estaba sumido en la idolatría. Jeroboam había levantado altares falsos en Betel y en Dan, con becerros de oro, para que el pueblo no tuviera que ir a Jerusalén a adorar al Dios verdadero. Era un acto político, pero también era una abominación espiritual, y Dios, como siempre, no podía quedarse callado. Un día, mientras Jeroboam estaba en Betel, ofreciendo incienso sobre el altar falso, apareció un hombre de Dios, un profeta joven. La Biblia ni siquiera nos da su nombre, solo dice que vino de Judá, enviado por la palabra de Jehová. Y este hombre llegó con un mensaje directo, contundente, profético. Se paró frente al altar y gritó: «Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres». Imagina la escena. El rey ahí presente, los sacerdotes alrededor, el pueblo mirando, y este joven, sin miedo, proclama un juicio específico, con nombre y apellido, sobre algo que no va a suceder hasta 300 años después. Eso es profecía real. Eso es un hombre que está conectado con la voz de Dios. El rey Jeroboam, furioso, extendió su mano y gritó: «¡Prendedle!». Pero en ese instante, su mano se secó, se le paralizó. No podía moverla, y el altar que había construido se partió, y las cenizas se derramaron, exactamente como el profeta había dicho. Entonces Jeroboam, asustado, le pidió al profeta que orara por él. Y el profeta oró, y la mano del rey fue restaurada. Hasta ahí, todo perfecto. El profeta cumplió su misión. Dios lo respaldó con señales. El mensaje fue entregado. Pero aquí viene lo crítico. Antes de salir de su casa en Judá, Dios le había dado 3 instrucciones muy claras: no comas pan, no bebas agua, y no regreses por el mismo camino por el que viniste. 3 mandatos sencillos, específicos, no negociables, y el profeta los obedeció. Cuando el rey Jeroboam le ofreció comida y recompensas, él dijo: «Aunque me dieras la mitad de tu casa, no entraría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me fue ordenado por palabra de Jehová». Eso está en Primera Reyes 13, 8-9. El joven profeta sabía su tarea, sabía los límites, y los respetó. Se fue por otro camino, tal como Dios le había dicho.
todo iba bien. Pero entonces aparece otro personaje, un profeta viejo que vivía en Betel. Este anciano escuchó lo que había pasado, salió tras el joven, lo alcanzó descansando bajo una encina y le dijo: «Ven conmigo a casa y come pan». Y el joven le repitió lo mismo que le había dicho al rey: «No puedo, Dios me lo prohibió». Pero entonces el anciano dijo algo devastador. Le dijo: «Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua». Y la Biblia añade algo escalofriante: «Mas le mintió». Piénsalo, un profeta viejo con experiencia, con autoridad, con credenciales, usando el nombre de Jehová y la palabra ángel para engañar a un joven que acababa de cumplir una misión peligrosa y estaba cansado. Y el joven creyó. Regresó con él, comió pan, bebió agua. Y mientras estaban sentados a la mesa, la palabra de Jehová vino al profeta viejo, sí, al mentiroso, y le dijo que le hablara al joven: «Por cuanto fuiste rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres». El joven profeta se levantó, montó en su asno y se fue. Y en el camino un león lo encontró y lo mató, pero no lo comió. El león no tocó su carne, ni siquiera tocó al asno, solo lo mató y se quedó ahí, parado junto al cuerpo, como si estuviera vigilando. Cuando el profeta viejo se enteró, salió, encontró el cuerpo, lo recogió, lo llevó a su ciudad y lo lloró diciendo: «¡Ay, hermano mío!». Y después le dijo a sus hijos: «Cuando yo muera, sepultadme junto a él, porque ciertamente se cumplirá la palabra que él proclamó». Ahora déjame preguntarte algo. ¿Por qué murió este hombre? ¿Por qué un león lo mató pero no lo comió? ¿Por qué un acto de misericordia aparente, comer con un hermano profeta, terminó en tragedia? ¿Y por qué Dios usó al mentiroso para pronunciar el juicio sobre el engañado? Porque esta historia no es sobre leones, es sobre obediencia, es sobre la claridad de la voz de Dios y el peligro mortal de dejarla diluir. Es sobre el costo de confundir la aprobación humana con la aprobación divina. Y es sobre algo que muchos no quieren oír, que puedes estar rodeado de gente piadosa, de líderes con experiencia, de voces que suenan espirituales, y aún así terminar fuera de la voluntad de Dios si no aprendes a discernir. Vamos más profundo. El joven profeta no desobedeció por rebeldía, no fue arrogancia. Fue ingenuidad, fue cansancio, fue el deseo de ser aceptado por alguien mayor, más experimentado, alguien que también decía ser de Dios. Y eso es exactamente lo que hace peligroso este tipo de engaño. Viene disfrazado de piedad. El profeta viejo dijo: «Yo también soy profeta como tú». En otras palabras, somos del mismo equipo, tenemos el mismo llamado. ¿Por qué desconfiarías de mí? Y luego añadió: «Un ángel me habló». Es decir, esto no es mi opinión, es revelación, es de arriba, pero era mentira. Y el joven no verificó, no regresó a Dios en oración, no le preguntó: «Señor, ¿es esto de ti? ¿Cambió tu palabra?». Simplemente creyó, porque la voz sonaba espiritual, porque el mensajero parecía confiable, porque estaba cansado y quería creer que Dios había sido más flexible de lo que en realidad era. Y aquí está la lección brutal. Dios no cambia sus instrucciones a mitad de camino a través de otras personas sin tu confirmación directa. Si Dios te habló a ti, y alguien más llega con un mensaje contradictorio, aunque sea un ángel del cielo, como dice Gálatas 1:8, no lo recibas. Porque si Dios quisiera cambiar tu instrucción, te hablaría a ti primero. El problema no fue que el joven creyera en profetas. El problema fue que puso la palabra de otro hombre por encima de la palabra que Dios ya le había dado a él. Y eso, en el lenguaje de Dios, se llama desobediencia. Romanos 12:2 nos dice:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar, verificar, no solo aceptar. Ahora bien, ¿por qué un león? ¿Por qué no una enfermedad? ¿Por qué no un accidente? Porque el león es la firma de Dios en esta historia. Un león mata para comer. Esa es su naturaleza. Pero este león mató y no comió. Se quedó ahí como testigo. Eso no es natural, eso es sobrenatural. Es como si Dios dijera: quiero que todos vean esto, quiero que quede claro que esto no fue un accidente, fue un juicio. Y el asno no fue tocado. El profeta viejo encontró el cuerpo intacto, el asno vivo y el león parado como guardián. Todo era evidencia de que algo más grande que lo natural estaba operando. Dios estaba enviando un mensaje, no solo al joven profeta, sino a toda una generación. La obediencia parcial es desobediencia total. Escúchame bien, este hombre no falló en su valentía, no falló en su fe, no falló en su integridad frente al rey, falló en el último tramo, en el momento en que bajó la guardia, en el instante en que pensó que podía confiar en una voz externa más que en la palabra interna que Dios ya le había dado. Y ese fue su fin. Pero hay algo más en esta historia que debemos ver. El profeta viejo también tiene una lección. Él mintió. Usó el nombre de Dios en vano. Engañó a un siervo fiel. Y sin embargo, fue a través de él que vino la palabra de juicio. ¿Cómo es posible? Porque Dios puede usar incluso a un mentiroso para cumplir su propósito. Eso no justifica la mentira. Eso no absuelve al engañador. Pero nos muestra que Dios es soberano incluso sobre la traición humana. Y aquí hay un principio doloroso pero necesario. No porque alguien tenga un don, no porque alguien haya sido usado por Dios, no porque alguien tenga experiencia o títulos, significa que su palabra es siempre verdad. Jesús nos advirtió en Mateo 7, 21, 23, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Profetizar no es prueba de carácter, hacer milagros no es sinónimo de obediencia. El don puede operar incluso cuando el corazón está desalineado. Por eso necesitas discernimiento. Por eso necesitas una relación personal con Dios que sea tan clara, tan sólida, que cuando alguien venga con otra voz, tú puedas decir, «No, Dios ya me habló», y su palabra no cambia. Entonces, ¿qué haces con esto? ¿Cómo aplicas esta historia a tu vida hoy, en febrero de 2026, en medio de tus decisiones, tus relaciones, tu trabajo, tu fe? Déjame darte 3 claves prácticas. Primero, cuando Dios te da una instrucción clara, escríbela, guárdala. No confíes solo en tu memoria, no confíes solo en tus emociones del momento. Escribe lo que Dios te dijo. Salmos 119. 105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Si está escrita, si está grabada, si está clara, entonces puedes volver a ella cuando alguien intente moverla. Segundo, no permitas que nadie, por más espiritual que parezca, te haga dudar de lo que Dios ya te confirmó. Si Dios te dijo que no entraras en esa relación y alguien te dice que Dios cambia de opinión, no lo creas. Si Dios te dijo que salieras de ese lugar y alguien te dice que debes quedarte por unidad, no lo creas. Si Dios te dijo que esperaras y alguien te dice que el tiempo es ahora, no lo creas. Verifica, pregúntale a Dios, espera su confirmación. 2 Corintios 10, 5 nos enseña a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso incluye los pensamientos que otros intentan plantar en tu mente. Tercero,
Entiende que la obediencia tiene un costo, pero la desobediencia tiene un precio mayor. El joven profeta podría haber pasado hambre esa tarde. Podría haber sido visto como extremista, como inflexible, como alguien que no sabe recibir hospitalidad, pero habría llegado vivo a su casa, habría cumplido hasta el final, habría sido hallado fiel. Y eso, hermano, eso es lo que Dios busca. No busca éxito, no busca popularidad, busca fidelidad. Ahora, quiero que pienses en tu vida. ¿Hay alguna área donde has recibido una instrucción clara de Dios, pero has permitido que otra voz la diluya? ¿Hay alguna relación, alguna decisión, algún proyecto donde sabes en tu espíritu lo que Dios te dijo, pero estás escuchando a otros porque su consejo es más cómodo, más aceptable, más razonable? Te voy a decir algo duro pero necesario. Dios no negocia. Él no está en el negocio de los términos medios. O es su palabra o no lo es. O es su voluntad o no lo es. No hay zona gris en la obediencia. Puede haber gracia en el proceso. Puede haber paciencia en tu crecimiento. Pero en el punto de la decisión, en el momento de la elección, es blanco o negro. Y si eliges la voz equivocada, aunque esa voz venga de un altar, de un púlpito, de un profeta viejo con experiencia, el león va a venir. Déjalo caer en tu corazón. No es casualidad que esta historia esté en la Biblia. No es casualidad que te esté hablando de esto hoy. Porque alguien necesita oír que está a tiempo de corregir el rumbo. Alguien necesita saber que todavía puedes regresar a la palabra original que Dios te dio, antes de que sea demasiado tarde. Y aquí está la belleza en medio de la tragedia. El profeta viejo, después de todo lo que hizo, reconoció la verdad. Cuando vio el cuerpo del joven profeta, cuando vio al león y al asno parados juntos, él supo que la palabra del joven era verdadera. Supo que su propia mentira había costado una vida, y pidió ser sepultado junto a él, porque sabía que la profecía que el joven había proclamado se cumpliría, y se cumplió. 300 años después, el rey Josías destruyó los altares falsos y quemó los huesos de los sacerdotes idólatras exactamente como el joven profeta lo había dicho. Eso significa que aunque el mensajero murió, el mensaje no murió. Aunque su obediencia fue imperfecta, su profecía fue perfecta. Dios cumplió su palabra. Y el nombre de ese joven, aunque no lo conocemos, quedó grabado en la historia de Israel como el hombre que proclamó verdad con valentía y cuyo error final se convirtió en lección eterna. Y esa es la misericordia de Dios. Incluso en el juicio hay enseñanza, incluso en la muerte hay legado, incluso cuando fallamos, si hay sinceridad en nuestro corazón, Dios puede usar nuestro error para que otros no caigan en lo mismo. Pero escúchame, no apuestes a eso. No juegues con la obediencia pensando que Dios te va a cubrir de todas formas. Él es misericordioso, sí, pero también es santo, y hay líneas que no deben cruzarse. Hay mandatos que no son opcionales, y cuando cruzas esas líneas, aunque sea con buenas intenciones, aunque sea porque alguien más te convenció, el resultado puede ser irreversible. Proverbios 4:23 dice, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, guarda tu mente, guarda la palabra que Dios puso en ti». No la dejes a merced de cualquier voz que suene piadosa, porque no todo lo que brilla es oro, no todo lo que suena espiritual viene de Dios. Y no todos los que dicen Señor, Señor, están realmente escuchando su voz. Ahora quiero llevarte a una imagen final. Visualiza esto conmigo. Estás en un camino, es tu camino. Dios te lo trazó. Te dijo por dónde ir, qué evitar, cuándo detenerte, cuándo seguir. Y has caminado bien, has resistido presiones, has dicho no a tentaciones, has honrado su palabra. Pero estás cansado, y alguien aparece, alguien que parece confiable,
alguien que te ofrece descanso, comida, compañía, y te dice, Dios cambió de opinión, ahora puedes relajarte, ahora puedes hacer lo que antes te prohibió. Y en ese momento tienes una decisión. Puedes escuchar esa voz, puedes aceptar esa invitación, puedes comer ese pan, o puedes decir, no, Dios me habló a mí, y hasta que Él me confirme lo contrario, yo sigo con lo que me dijo. Y sigues caminando, aunque sea cansado, aunque sea solo, aunque otros te vean como extremista. Y si eliges seguir la palabra original, vas a llegar a casa, vas a completar tu misión, vas a oír, bien, buen siervo y fiel. Pero si te desvías, si cedes, si cambias de rumbo porque alguien más te convenció, el león está esperando, no para devorarte, sino para detenerte, para que tu error se convierta en señal para otros. Y yo oro, con todo mi corazón, que tú no seas esa señal, que tú seas el que llega entero, el que termina fiel, el que puede decir, como Pablo en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, porque al final del día, hermano, hermana, esto no es sobre religión, no es sobre reglas, es sobre una relación con un Dios que te ama tanto, que te da instrucciones claras para protegerte. Y cuando tú obedeces esas instrucciones, aunque cuesten, aunque duelan, aunque te aíslen, estás caminando bajo su cobertura. Y no hay león que pueda tocarte ahí. Jesús dijo en Juan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oyen mi voz, no la voz del profeta viejo, no la voz de la tradición, no la voz de la conveniencia, mi voz, y me siguen. Esa es la clave. Conocer la voz de tu pastor también, que cuando otra voz intente imitarla, tú sepas que no es él. Y eso solo se logra con tiempo, con intimidad, con momentos de silencio donde escuchas más de lo que hablas, con lectura de su palabra hasta que se vuelva parte de ti, con oración que no es lista de pedidos, sino conversación real. Y cuando esa relación está sólida, cuando esa voz está clara, entonces puedes caminar en medio de leones literales y no temer, porque sabes que si estás en obediencia, aunque el mundo entero te contradiga, Dios está contigo. Entonces, hoy, ahora mismo, te voy a pedir algo. Si esta historia te tocó, si sentiste que Dios está hablándote a través de ella, quiero que hagas dos cosas. Primero, escribe en los comentarios una frase simple. Yo elijo obedecer la voz de Dios. No importa si nadie más lo ve, importa que tú lo declares, porque declarar es el primer paso de comprometerse. Y segundo, comparte este mensaje con alguien que necesita oírlo, con alguien que sabes que está en una encrucijada, escuchando voces contradictorias, dudando de lo que Dios ya le dijo. Sé el instrumento que Dios usa para recordarle que la obediencia no es opcional. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No porque yo gane algo, sino porque tú necesitas este tipo de contenido en tu vida. Necesitas enseñanza que no te endulce el oído, que no te venda sueños, sino que te confronte con verdad. Y si das like, si compartes, si activas las notificaciones, estás diciendo, sí, quiero más de esto. Quiero crecer, quiero aprender, quiero ser fiel. Porque al final, hermano, hermana, lo único que importa es que cuando llegue tu último día, cuando estés frente a Dios, puedas decir, Señor, no fui perfecto, fallé muchas veces, pero en los momentos críticos elegí tu voz, elegí obedecerte, elegí ser fiel, y eso es lo que Dios honra, no tu éxito, no tus logros, tu fidelidad. Así que no esperes a mañana, no esperes a que las circunstancias cambien, no esperes a que alguien más te valide. Hoy, ahora, toma la decisión, regresa a la palabra que Dios te dio,
Deja de escuchar las voces que te confunden. Apaga el ruido. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y pregúntale a Dios, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Cuál era mi instrucción original? Y cuando Él te lo recuerde, obedece. No importa el costo, no importa quién te cuestione, obedece, porque el león no devora a los obedientes. El león devora a los que se salen del camino. Y tú no fuiste llamado a ser devorado. Fuiste llamado a ser fiel, a ser testimonio, a ser alguien que otros puedan ver y decir, ese siguió a Dios hasta el final, y Dios lo sostuvo. Que Dios te bendiga, te guarde, te ilumine con su rostro, tenga misericordia de ti y te dé paz. Que su palabra sea lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, y que nunca, nunca confundas la voz de los hombres con la voz del Dios que te creó, te redimió y te llamó por tu nombre. Adelante, obedece y vive.